Ya, perfecto. Entonces, muchas gracias Aldo por estar aquí presente. Te damos la bienvenida desde el programa La Rana Luchín, un programa dedicado a la divulgación de la ciencia desde la mano de los investigadores que han producido diferentes artículos. En este caso tenemos la participación de Aldo Benítez. Él fue mi compañero de promoción en el pregrado. Y bueno, Aldo, por favor, preséntate para que el público te pueda conocer un poquito más. Bueno, como Luis dijo, yo fui su compañero de promoción. Ambos ingresamos a Biología en San Marcos en el 2011 y ambos elegimos la carrera Biología con orientación Zoología. Ambos somos biólogos zoólogos. Esa es nuestra formación en pregrado. Después de pregrado, a mí me interesaba mucho la parte de evolución, paleontología en general. Entonces, yo tomé el posgrado, la maestría, en la Universidad de Zúrich, en Suiza, después de haber hecho una pasantía en el Instituto de Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Cuando acabé la maestría, que fue el año pasado, tuve toda la maestría durante la pandemia, durante la cuarentena que tuvimos. En febrero de este año empecé el doctorado en biología evolutiva y mi tema de investigación actual es intentar de correlacionar los cambios climáticos que han habido en los últimos 10, 20 millones de años y su impacto en la evolución de los cetáceos, que son un grupo muy importante de mamíferos acuáticos. Muchas gracias Aldo por esa introducción. Ya te hemos conocido un poquito más y es cierto, ¿no? Hemos tenido el placer de compartir aula ya hace varios añitos, ya más de 5 años. Y recuerdo varias cosas que se ha pasado en la universidad y bueno, entonces Aldo, ya comentaste de manera introductoria tu investigación. Ahora vamos a profundizar sobre tu tesis de licenciatura, ya para obtener el grado de biólogo, pero antes de conocer varios términos técnicos, quiero que nos des a conocer un poco sobre una introducción. Y para esa introducción queremos saber a qué nos referimos con fósiles, que es lo que vamos a hablar en gran tamaño durante la entrevista. A ver, un fósil es todo resto, rastro o evidencia que dejó un ser vivo mostrando o evidenciando que en algún momento del pasado estuvo vivo en nuestro planeta. Normalmente los fósiles se consideran a los restos que tienen de 10.000 años para atrás. Pueden tener 20.000, 30.000, 50.000, 1.000.000, 10, 100 millones de años, etc. Y la mayoría de restos que nosotros vemos fosilizados han pasado por un proceso que se llama permineralización, en el cual las conchas o los huesos han sido reemplazados por roca en un proceso geológico físico-químico. Bien Aldo, gracias por esa introducción y bueno, creo que va a ser muy necesario lo que has mencionado para más adelante conocer un poco más de lo que vas a explayarte. Pero también nos gustaría saber a qué nos referimos sobre periodos geológicos, que es algo que tenemos que tener bien detallado para cuando nos referimos a organismos fósiles. Los periodos geológicos son divisiones que hay en la escala del tiempo de nuestro planeta. Cada uno de estos momentos en el tiempo geológico tienen una serie de rocas con características específicas que marcan cada uno de estos tiempos. Por ejemplo, Mioceno, Plioceno, etc. Cada uno de estos tiene sus propias características y hay distintas clasificaciones de acuerdo a la exactitud con la que queremos referirnos. Hay eras, periodos, pisos. Si queremos ir a una escala más grande, hay eones incluso. Entonces, todo depende de la escala a la que estemos hablando y bajo qué características queramos guiarnos. Y justo ahí, ¿qué tan importante es lo que has mencionado para un estudio, para el estudio que vas a mencionar más adelante, ¿no? ¿Qué tan importante es saber qué es un fósil, cuál es su estado, o cuáles son los periodos en los cuales han sido encontrados? A ver, acá tengo que hacer una cosa. Yo más que paleontólogo, la mayor parte del tiempo yo me siento un paleobiólogo. Yo me siento un biólogo que está trabajando con animalitos que simplemente han estado vivos hace unos cuantos años atrás. Y estas referencias que nosotros necesitamos temporalmente son las que nos ayudan a nosotros a poder tener la idea de cómo era el ambiente en el cual esos animales estaban viviendo. Porque si bien yo trabajo con animales que pueden parecer muy, muy parecidos a los que tenemos ahora, el planeta ha sufrido muchos cambios. Y estos cambios hay que tenerlos muy en cuenta porque en el pasado, por ejemplo, nuestro mar peruano era más cálido. Y esto solamente es un par de millones de años de diferencia. Y si no tenemos esto en cuenta, las conclusiones que vamos a sacar están muy, muy sesgadas. Y justo, bueno, no quiero salirme del artículo en sí, bueno, de tu tesis de licenciatura,
Pero has mencionado algo muy importante, ¿no? Del tema de la calidez del agua, y no quiero desviarme del tema, pero justo ahora está pasando algo que está surgiendo, que el agua se está calentando cada cierto grado, ¿no? ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado hace muchísimos años o es otra cosa? Lo que sucede es que tú tienes una serie de ciclos en la Tierra. La Tierra tiene unos ciclos de clima. El último momento cálido que tuvimos fue hace unos 15 millones de años, que es un óptimo climático. Después de eso hubo un periodo de decaimiento, o sea, el planeta se terminó enfriando, 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 enfriando. Y el último calentamiento global que tenemos, que es una oscilación, ha sido potenciada por el efecto humano. O sea, es algo normal que haya en estos cambios de frío a calor, solamente que la velocidad con la que está sucediendo en la actualidad es un efecto humano completamente. Perfecto, perfecto. Correcto, entonces con ello, si vamos a seguir ahora con algunos comentarios que nos quieras dar sobre tu tesis de licenciatura, tal vez en diferentes etapas, ya desde cómo la has desarrollado y cómo lograste obtener los resultados que detallan, ¿no? en tu producto de tesis. Entonces, ¿tú dices mi defensa de tesis de licenciatura? No, No, ya. Este, pero porque mi tesis de licenciatura fue un libro así súper, súper pesado. A mí, yo soy una persona bastante obsesiva con el trabajo. Y mi tesis la empecé a finales de 2015, la sustenté en 2018, en sí, octubre. 2018. Ujú. En 2018. Entonces, fue una mezcla en sí de primero estar explorando una localidad con fósiles que había muchos muy parecidos a los que tenemos en el mar, pero en la actualidad muchas especies muy parecidas, pero a la vez hay un paquete de especies que no se conocían todavía. Y como sabrán, en el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos hay colecciones científicas, colecciones que se guardan ahí para que puedan ser estudiadas por científicos que quieran desarrollarse en el tiempo y demás. Y había un grupo muy particular de animales que estaban olvidados en una de estas repisas al fondo. Nadie los había tocado por años, estaban colectados y limpios, pero estaban ahí olvidados. Y en ese momento en el que estaba revisando estos fósiles de esta localidad, me topo con este paquete de fósiles que habían ahí. Y había uno de ellos que estaba excepcionalmente bien preservado. Y era el que me despertó totalmente la curiosidad y era con el que finalmente terminó volviendo mi tesis de licenciatura. Ahora, mi tesis de licenciatura no es una tesis de licenciatura que yo se la recomendaría a cualquier persona que la haga, porque es una tesis que es una descripción científica, es una sistemática del grupo y aparte tiene sus análisis adicionales. Es un tema bastante complejo y normalmente ese tipo de cosas las haces o bien como un capítulo de tesis doctoral o bien como una tesis de maestría completa. Porque de mi tesis de licenciatura terminaron saliendo casi 3 artículos. Sí, bueno, justo Entonces, lo que vamos a ver más adelante, la cantidad, en realidad lo que puede salir de una tesis son más, en algunos casos más dudas, ¿no? Sobre la idea general que te hacen seguir investigando cierto tema, ¿no? Y, exacto. y justo has mencionado el museo, nos estamos refiriendo al Museo de San Marcos, ¿verdad? Exacto, sí, sí, el Museo de San Marcos. Y cómo, tú mencionaste que encontraste las muestras ahí bien adentro, pero ¿es porque alguien te dijo que las muestras estaban ahí o es que tú, por curioso, encontraste las muestras? O sea, yo estaba ya ¿cómo se llama? De ayudante colaborador en el Paleontología de Vertebrados en el Museo de Ujú. Historia Natural. Pero como estaba trabajando con una localidad que se llama Agua de Lomas, y estaba haciendo un inventario en sí, porque esa era mi primera idea. Vamos a revisar la localidad entera y vamos a ver cuál es la paleoecología, la paleobiología de la comunidad que es de cetáceos que está viviendo ahí. Y esa pensaba que iba a ser un análisis comunitario de poblaciones, de ecología de comunidades de poblaciones. Era lo que quería hacer de tesis de licenciatura originalmente. O sea, esa era mi idea. Ujú. Pero luego cuando me dediqué a revisar, a revisar, a revisar, a revisar, terminé encontrándome con estas repisas de materiales que nadie había trabajado y las hablé con el jefe de laboratorio y me dijo que si quería trabajarlas directamente Ah, ya, ya. yo acepté, porque en realidad ninguno de estos animales había sido descritos. Cada una de estas cosas era una nueva especie y la que estaba mejor preservada, la que era más fácil, entre comillas, de estudiar, fue la que terminó volviéndose mi tesis de licenciatura. Qué genial conocer un poco cómo alguien decidió estudiar algo, conectarse tanto con un tema. Entonces vamos a profundizar ahora en sí lo que ha sido tu tesis. Y bueno, yo no sé si es que esté correcto, pero
podríamos resumir tu tesis en la descripción de un cachalote enano, no sé si será tan enano así. ¿Podríamos referirnos a ello? Sí, mi tesis de licenciatura fue describir una nueva especie de cachalote enano y su posición filogenética. Sí. Perfecto. Ahora, profundízanos más cómo fue ese proceso de descripción del cachalote enano, porque yo cuando me imagino temas de paleontología, yo veo un resto tal vez y tengo que imaginarme cómo eran las cosas, las partes que podrían haber estado en un lugar, pero tú nos puedes dar más detalles de ello. Ya, ok. Esto nos tenemos que poner en dos perspectivas completamente distintas. El trabajo que yo realizo es de un paleobiólogo, o sea, yo estoy trabajando con animales que tienen referentes actuales, pero solamente estoy estudiando una forma fósil que tiene unos cuantos millones de años de diferencia. Es muy distinto trabajar con este tipo de material que pensar, oye, voy a trabajar un fósil que tiene 400 millones de años, del cual no Ah, tengo referencias algunas. ujú. Es muy distinto. Entonces, mi trabajo de la licenciatura y en general de lo que realizo es más parecido a lo que hace un mastozólogo cuando hace la descripción de una especie. Entonces, cuando tú descubres una especie de mamífero, por ejemplo, tú necesitas describir y saber de la anatomía del animal, saber las características externas, las características del cráneo, etcétera. Y eso es algo que me tocó primero a mí familiarizarme. El grupo que le dije son los cachalotes enanos, la familia Acoidae. Estos animales son muy raros de ver en el mar y es muy difícil acceder a cadáveres de estos animales para poder hacer disecciones y demás. Entonces, por eso fue un poquito complicado conseguir material actual de referencia, pero lo terminé consiguiendo al final, gracias a un par de colegas en Pisco. Y me tocó familiarizarme con el cráneo de estos animales. La anatomía es muy compleja, pero al menos tienes referencias de animales actuales. Sabes dónde van los músculos, cómo vienen los nervios, etcétera. Ah, Eso es muy, muy útil. Porque imagínate que lo estás haciendo con un animal que tiene 400 millones de años. No lo vas a poder hacer con esa facilidad, porque no sabes cuáles son sus afinidades directas. En cambio, con esos animales sí. Y ese fue el primer paso, te familiarizas con la anatomía. Luego de eso, ves la variación que hay entre tu especie fósil y el animal actual. Ya sabes más o menos cuáles son los caracteres homólogos y análogos en general, cuáles son las sinapomorfías, las autapomorfías que tienen, que son los caracteres únicos o compartidos que tienen estos animales. Y ya, y en base a eso vas armando una matriz filogenética, que es un análisis de caracteres que hacemos para poder determinar esos caracteres son específicos a este animal, esos caracteres son específicos a la especie moderna y esos son los que tienen en común. Y así se va armando la descripción del animal. que, como lo cuentas es muy emocionante, la verdad, y espero que más personas despierten ese interés, así como tanto como lo estás expresando, la verdad, porque es muy, muy bonito sentir esa pasión, ¿no? Ahorita. Y bueno, la verdad es que hay, me siento un poco emocionado también con los temas porque en realidad no conozco tanto, me apasiona mucho escucharte cada palabra que estás mencionando. Entonces, pero dentro del descubrimiento, ¿no? De algunos animales, tenemos que saber de dónde lo has encontrado. O bueno, en el caso de organismos vivos o que están viviendo actualmente, eh, vamos a un lugar, colectamos y ello. Pero en el caso, ¿en qué lugar han hecho este descubrimiento? En este caso, ¿dónde murió el animal para que se hagan el descubrimiento? Lo chévere que tenemos de vivir en el Perú, bueno, yo no estoy ahorita en el Perú, me gustaría estar, pero no estoy allá. Lo chévere del Perú es que tenemos unas localidades muy grandes con restos fósiles y la más grande es la formación Pisco, que se comparte entre Ica y Arequipa. Y literalmente uno cuando vaya se siente en la playa, porque tú puedes ver a los animales fosilizados como si estuvieran literalmente en una playa. Tú puedes ver las orillas, las islas con sus varanos pegados, ¿cómo se llama? Los mitílidos, las líneas de algas y después los animales ahí fosilizados cada uno. Y literalmente estás como si estuvieras en el mar. Entonces, en esta serie de ambientes de la formación Pisco es donde hemos encontrado un montón de estos cachalotes. Y debido al tipo de preservación que hay, sabemos que había una estacionalidad de esos animales, entonces habían temporadas en las que venían, en las que no, etcétera. Por eso ahí también, aparte de que podamos reconstruir también su ambiente, sabemos el tipo de comportamiento que habían de estos animales y por eso también hay tanto material ahí. Y el nombre, Formación Pisco, ¿está relacionado al lugar o es que hubo otro tema? No está relacionado al lugar. Ah, ya, perfecto. Ya. Y entonces, vamos a hacer aquí una pausa.
Cuando nos referimos a un cachalote, a un delfín, a una ballena, ¿cuáles son las formas, o bueno, cuáles son las características que nos permiten diferenciar una de otra? La forma fácil de diferenciar es que en los cetáceos hay dos grupos. Misticetos, que son los rorcuales o ballenas barbadas, y el otro grupo son los odontocetos, que son delfines, cachalotes, orcas, ballenas picudas, que son los que tienen dientes. Dos grupos. Ujú. Las ballenas y los rorcuales no ecolocalizan, que es emitir este sonido para poder guiarse. Los odontocetos sí ecolocalizan porque tienen un órgano graso acá en la parte dorsal de la cabeza, con la que emiten sonido, el sonido rebota y eso es lo que les ayuda a crear un mapa espectral de todo lo que hay a su alrededor. Esa es la forma fácil de diferenciarlos. Perfecto, ya acordé justo las clases de Víctor Pacheco con tu explicación un poquito más. Y, y justo ahí se me ocurre ahorita, ¿ya? No sé, la orca entonces se ocupa dentro de los odontocetos, ¿verdad? Sí. Perfecto, ya. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. Es que, ¿en qué momento te diste cuenta de que era una especie nueva las muestras que estabas realizando de este cachalote enano? Cuando me tocó correr el análisis filogenético. O sea, cuando tú ya te haces familiar con la morfología externa, con los cráneos, etcétera, de un grupo de animales, tú ya sabes a simple vista, porque ya tienes suficientes referencias de cuál es la variación que hay intraespecífica y la interespecífica, que es decir, la que hay dentro de una especie y la que hay con otras especies. Cuando tú ya tienes esto metido en la cabeza, es mucho más fácil ver, ok, esta muestra puede ser de esto, pero una vez que yo lo vi por primera vez el cráneo y le empecé a comparar directamente, ya sabía que era otra especie porque había mucha variación. Mm, ujú. Ahora, ¿cómo sustentas que es una nueva especie? Necesitas un análisis filogenético que te diga la cantidad de caracteres que varía entre uno y el otro. Entonces, ¿has obtenido ADN de las muestras fósiles? No, lo que se hacen son, ¿cómo se llama? Análisis de supermatriz. Los análisis de esa supermatriz son una mezcla de dos cosas. Tú usas un backbone molecular, o sea, sí usas ADN, que es el que te hace la topología general, Ujú. pero tú usas caracteres morfológicos en las especies fósiles contra las actuales para poder comparar los nodos de un contra otro. Ya, sí, ahí sí ya volé en esta parte. Ya. Ok, Pero, imagínate de la manera siguiente. ya, a ver, una vez Vas más. a construir una casa. Ya. Las columnas que vas a ponerle a Ujú. la casa son toda la evidencia molecular que tienes, ¿ok? La que te da el ADN. Pero ahora, cada ladrillo que vas a tener ahí va a tener una posición especial. Esas son las especies que tienes, que son los fósiles. Cada uno de esos ladrillitos tiene sus características morfológicas y de acuerdo a eso tú lo vas a encajar en un lugar específico de acuerdo a sus características morfológicas. Por eso es que una cosa hace el exterior como que el armazón y la otra cosa que son los caracteres morfológicos son los que te ponen la posición dentro de la casa. Y eso con las muestras de ADN que hay de animales vivientes en la actualidad. Usa de Sí, tú referencia a usas eso. el backbone con animales actuales. Por eso, por eso te mencionaba que es más chévere Mm, cuando ujú. trabajas con animales que tienen parientes actuales, porque esto es evidencia que te ayuda a poder definir mejor. Claro, claro, ya perfecto. Ya entendí, entonces ahora sí. Y, y entonces, bueno, ya mencionaste justo las características. La otra pregunta era qué características en este caso te ayudaron, ya morfológicamente, qué características te dijeron de que era una especie nueva este cachalote. Ahí sí me tengo que meter en anatomía funcional, que es un poco más complejo. De manera simple, Ujú. uno, cómo estaba desarrollado el rostro del animal, que quiere decir huesos, maxilar, premaxilar y la mandíbula. Esos tres huesos en la especie nueva están completamente engrosados, eran como si fueran unos ladrillos, ¿sí? Y en las especies modernas son muy delgaditos, Ya. uno. Y dos, la parte en la que se alojan los órganos de la nariz, los que tenían esta masa que te dije acá, este órgano graso, hay una disposición muy particular que tienen los huesos ahí. Y la disposición de estos huesos es la que te indica también las diferencias que había entre una y la otra. Perfecto. Lo hace ver facilito. Sí, pero te has dado cuenta cuando viste los artículos que las descripciones que Ah, hay específicas son... sí, sí. Por eso es que dije,
Mejor solamente basado de la tesis y la licenciatura, porque cada vez que vas profundizando más, vas conociendo un poquito más detallado cada cosa, pero bueno, la verdad es que para alguien que desee o bueno, esté escuchando este video, que se quiera dedicar a la paleobiología, la verdad es que va a estar fascinado con los comentarios que estás haciendo. Y bueno, también recordar ahorita que los detalles de la investigación de Aldo, de su tesis de licenciatura, van a estar en el enlace del video, y también están los datos de Aldo, los vamos a proveer por este medio para que puedan hacerle cualquier consulta relacionada a este tema. Y bueno, ahí hay muchos niños probablemente que quieran ser como ti, Aldo, como tú, así que esto también espero que sirva para ellos. Así que entonces, ¿qué animales evolucionaron primero en relación a los animales que has estudiado? ¿Los cachalotes, los delfines, o en este caso el cachalote enano que tú estás viendo? Los cachalotes, dentro de los cetáceos dentados, dentro de todo el grupo que son cetáceos dentados, los cachalotes son el grupo más antiguo que hay. Son el que primero diverge de todo el grupo del resto de animales. El problema que hay es que no se sabe bien cuál es el origen, pero los datos moleculares te dicen que estos animales son los que primero divergen del resto. Y los delfines modernos que los conocemos por todos lados, Sí. son el grupo más reciente que hay. Son un grupo que recién se diversificó hace unos 5 millones de años y terminaron conquistando todos los océanos. Entonces, las ballenas actuales se originaron de animales de dentados, de mamíferos dentados. Sí, o sea, lo que sucede es que en realidad todo, como son mamíferos, o sea, los mamíferos tienen su origen en tierra firme. Y tú te acuerdas de nuestra clase de morfología animal comparada, cuáles son las sinapomorfías del mamífero, que este desarrollo que tienen los huesitos acá de la mandíbula y el oído. Sucede el caso contrario sucedió con estos animales cuando terminaron que regresarse al mar. Ya tenías un mamífero chiquito adaptado a tierra firme y tuvieron que desarrollar mucho más este oído para poder meterse al agua y poder escuchar bajo el agua. Eso sucedió hace como 50 millones de años. Perfecto. Recordar es volver a las clases, y me emociona la verdad recordar todos esos temas. Un poquito, muchas gracias, Aldo. Quiero agradecerte una vez más todo lo que estás haciendo aquí y toda la producción científica que estás desarrollando, ¿no? Y cómo lo vienes divulgando de esta manera. Para continuar, a partir de tus tesis de licenciatura han surgido nuevos descubrimientos, ¿ya? ¿Nos podrías contar más sobre tus descubrimientos? Porque hay varias muestras que has revisado de Chile, Colombia, Venezuela incluso. ¿Nos podrías detallar primero, no sé, las de Chile de repente, o como mejor tú dispongas? Mira, te lo pongo de esta manera. Cuando tú tienes que estudiar la paleobiología de ciertos animales, sobre todo en una zona tan rica en diversidad como es Sudamérica, los bordes entre países no existen. Existen macroregiones que tú tienes que estudiar. Entonces, por ejemplo, si tú quieres entender lo que está sucediendo frente a nuestras costas en el Perú, también tienes que entender lo que está sucediendo frente a Chile, porque ambos compartimos el sistema de Humboldt. Si tú quieres estudiar lo que está sucediendo en la Amazonía en nuestro país, también tienes que entender lo que está sucediendo en Colombia o en Brasil, porque todos somos parte de la región amazónica. Entonces, todo lo que yo he estado trabajando en Chile, Colombia, Venezuela, son antecedentes para mí de lo que se está volviendo mi tema de tesis doctoral. Ahora, en el caso de Chile, por ejemplo, en Chile nos tocó trabajar con un grupo de focas que habían ahí. Las focas y lobos marinos son dos grupos que existen en sí en Sudamérica. En el pasado existieron las focas, hasta hace unos 3, 4 millones de años existieron focas en Sudamérica y después fueron reemplazadas por los lobos marinos. Uh -huh. ¿Ok? En el caso de Colombia, por ejemplo, lo que hemos trabajado